Hola a todos, a todas. Soy Julia Mata Bueso, soy psicóloga clínica y estoy especializada en tratar a personas que están en procesos de separación o divorcio. También trato a personas que están en procesos de cambio, como duelos, como relaciones de pareja en conflicto, como también conflictos y procesos familiares dolorosos. Pero hoy vengo a hablaros sobre algunos consejos, algunas actividades, algunas reflexiones para poder estar equilibrados, equilibradas emocionalmente durante un proceso de separación o divorcio que generalmente genera bastantes episodios de ansiedad, de angustia y desequilibrio emocional. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que en estos momentos de separación y divorcio tenemos que cuidarnos y reconstruir nuestro bienestar para poder estar fuertes, porque son momentos donde se da mucho conflicto, donde hay veces que nuestra autoestima disminuye y tenemos que sentirnos a gusto con nosotros mismos, más en calma, para poder enfrentarnos a estos momentos tan difíciles. Como os decía, os voy a dar algunos consejos y algunas actividades que nos ayudarán a recuperar nuestro amor propio para estar más fuertes y así poder afrontar de una manera más positiva este proceso. El primer ejercicio, a mí me gusta mucho trabajar con papel y boli, no solamente con dispositivos electrónicos, sino también tener un diario de terapia, un diario dentro de este proceso que nos genera tensión. Y este ejercicio es para que trabajemos con este diario, con este cuaderno. También propongo que se pueda hacer con un dispositivo electrónico como un móvil o una tablet, pero es mucho mejor cuando tenemos un diario de papel, porque nuestro cerebro genera unas transmisiones nerviosas que nos hacen estar más conectados al trabajar con papel y boli. Entonces, el primer ejercicio sería identificar y expresar emociones a través de la escritura. Para ello, ¿qué necesitamos? Primero, tener un ambiente donde nos sintamos tranquilos y tranquilas. Un espacio cómodo, donde te puedas concentrar sin distracciones. También diría que fuera un espacio ordenado. ¿Por qué? Porque normalmente en estos momentos, en estos procesos, hay veces que nos encontramos con un caos mental. Pero si el contexto y el entorno está ordenado, es mucho más fácil ordenar nuestra mente y estructurarla. Y después necesitaremos también un papel, un cuaderno, un bolígrafo. Yo os diría que tuvieseis un diario porque nunca se sabe para qué lo podemos utilizar más adelante, ¿no? Cuando este proceso pase, cuando hayamos evolucionado. Y así tenemos nuestra historia escrita en papel. Lo primero que tenemos que hacer es una reflexión inicial. Para ello, ¿qué haremos? Nos pondremos en una posición cómoda, sentados o tumbados, y ahí respiraremos con los ojos cerrados. Entraremos en conexión con nuestra respiración. ¿Por qué es importante? Porque ahí tenemos que tomar contacto con nuestro cuerpo y relajarnos y conectar con nosotros mismos. El siguiente paso sería identificar nuestras emociones. ¿Qué estamos sintiendo? Entonces, en nuestro diario, en la primera página, escribiríamos en la parte superior una lista de emociones básicas que estemos sintiendo durante todo este proceso. Tristeza, enojo, miedo, frustración. Es importante que nos tomemos nuestro tiempo para reflexionar sobre cómo nos hemos sentido recientemente. Es importante identificar y anotar las emociones que hemos experimentado, ponerles nombre. El tercer paso sería la profundización emocional. Elegiremos una emoción específica, por ejemplo, frustración, que nos esté afectando mayormente. O si es rabia, o si es tristeza. Elegimos una. Entonces, escribiremos en detalle sobre esta emoción que nos hace sentir.
¿En qué momento se da la frustración? ¿En qué momento se da la tristeza? ¿Qué situaciones? Vamos a describirla. ¿Cómo nos hace sentir en nuestro cuerpo? ¿Qué lo desencadena? ¿Cómo impacta en nuestra vida diaria? Porque así vamos a entender no solamente lo que sentimos, sino de dónde surge y cómo nos afecta nuestro día a día. Por último, a este último paso le llamo liberación emocional. Una vez que hemos expresado la emoción por escrito, vamos a escribir cómo podríamos manejarla o superarla. Proponte estrategias y reflexiones positivas para abordar esta emoción. Os pongo un ejemplo. Si nosotros en algún momento sentimos frustración porque de las personas que nos estamos separando no nos escucha, no nos atiende, no podemos comunicarnos con él o con ella, vamos a tomarnos un espacio, vamos a poner distancia. Vamos a salir de esa situación de conflicto, vamos a dar una vuelta, vamos a despejarnos, vamos a ponernos unos auriculares, vamos a escuchar esa música que nos gusta. Pero sí que es importante a veces poner distancia porque nos hace conectar con nosotras mismas y a bajar el nivel de frustración, de tristeza o de enojo. Es una estrategia que os acabo de decir, pero seguro que muchas de vosotras y de vosotros también tenéis otros recursos. Hay personas que desconectan paseando por la montaña, yendo a una clase de body combat en el gimnasio, leyendo un libro. Aquí tenemos que reflexionar qué acciones nos hacen sentir en calma o nos hacen sacar nuestras emociones hacia afuera. Es importante saber que este ejercicio permite que las emociones se expresen y se comprendan más profundamente, fomentando la autorreflexión y el autocuidado durante un momento emocionalmente desafiante. ¿Por qué es importante la autorreflexión y el autocuidado? Porque normalmente en momentos de conflicto tendemos a no cuidarnos y a realizar todas esas acciones que son tóxicas, como quien había dejado de fumar vuelve a fumar, o nos damos atracones de comida, o nos quedamos sin movernos en casa, o continuamos muy pegados o muy pegadas a esta persona, ¿no?, que realmente no nos está escuchando, con la que no se da esta comunicación de forma eficaz. Vamos a seguir con la siguiente actividad propuesta. La siguiente actividad la llamo empoderadora. ¿Por qué? Porque sería la creación de una lista de fortalezas y metas personales. Volvemos al espacio de preparación, espacio ordenado, tranquilo, en calma, y vamos a hacer una lista en este diario que tenemos para nuestro proceso, donde identifiquemos nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades, cuáles han sido logros pasados, no importa que sean hace tiempo, no importa que sean de trabajo, que sean personales, que sean deportivos. Es importante que nosotros los identifiquemos como logros, como éxitos. Y también momentos en los que nos hemos sentido fuertes y capaces en frente a un desafío. Después de identificar estas fortalezas, vamos a establecer nuestras metas personales. Vamos a definir metas realistas a corto y largo plazo en diferentes áreas de nuestra vida. Y es importante que estas metas se anoten con claridad y que sean alcanzables, que sean realistas. Por ejemplo, en un año me gustaría estar viviendo en un piso amplio con 2 habitaciones, con vistas al mar. Cada uno y cada una tiene que pensar cuáles son esas metas y esos objetivos que quiere alcanzar. Esta actividad fortalece la autoconciencia e identifica las cualidades personales positivas. Y al establecer metas se da un impulso a la autoestima, porque al final la autoestima y el amor propio se refuerza poniendo palabras a nuestros deseos.
Que esas palabras, que esos deseos sean alcanzables, que los veamos como una meta hacia la que queremos llegar. Entonces, durante un proceso de separación y divorcio, ver qué pasa después, poner unas metas a un corto o largo plazo, nos fortalece porque podemos ver a lo que podemos llegar después. Otra actividad que os recomiendo absolutamente y para mí sería una de las principales es tener nuestro momento de mindfulness y respiración para gestión del estrés. Esto lo recomiendo hacer cada mañana y cada noche, o sea, justo al despertarse y antes de ir a dormir. Volvemos a nuestro espacio tranquilo y cómodo y nos sentamos o recostamos en una postura relajada. Cerramos los ojos y aquí vamos a comenzar con nuestra respiración consciente y profunda. Nos enfocaremos en nuestra respiración, inhalando, exhalando conscientemente, prestando atención a las sensaciones solo y únicamente del respirar. Inhalando, exhalando. Y aquí es importante que hagamos una atención plena. Dirigiremos nuestra atención a nuestras sensaciones corporales y a nuestro entorno y observaremos sin juzgar. Si hay algo que nos pesa, si hay algo que nos molesta en nuestro cuerpo, algún dolor, lo aceptamos y lo soltamos. Después de haber respirado y haber hecho esta actividad, que al menos debe ser de unos 5-8 minutos, esto es un mínimo, reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido y lo anotaremos en nuestro diario de proceso. Esta actividad promueve la calma, la reducción del estrés y el enfoque en la respiración y en la atención plena será muy útil porque después lo vamos a llevar a estas situaciones estresantes de separación y divorcio. Ahora os voy a dar una de las aplicaciones que nos ofrece meditaciones guiadas y ejercicios de mindfulness. Tenemos Headspace, Calm, Insight Timer, esta es la que yo utilizo, 10% Happier y Smiling Mind. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos utilizar, que no solamente nos dan música, sino que algunas nos dan meditaciones guiadas y charlas sobre mindfulness de diferentes maestros y profesionales. Elegid alguna de estas aplicaciones, la ponéis en el móvil, la descargáis y empezáis cada mañana y cada noche con este ritual de autocuidado. Por último, os voy a dar otras actividades, otras acciones que son realmente importantes en el proceso de separación y divorcio. Una de ellas es la creación de una lista de personas SOS, personas de urgencia. Hay que identificar y poner en lista amigos, familiares o profesionales de confianza, como puede ser una psicóloga, que pueda ofrecer apoyo emocional, orientación y asistencia durante el proceso. Son personas que cuando uno o una se estabiliza demasiado pueda llamar o escribirle un mensaje. Después es importante que consultemos a un abogado o a una abogada de separación y divorcio. Informarse sobre los aspectos legales del proceso es importantísimo y hay que hacerlo desde el principio. Normalmente yo, por ejemplo, trabajo con una abogada que está especializada en estos procesos y trabajamos en tándem. Esto sería ideal, que tu abogado o tu abogada trabajase con una psicóloga, que sea tu psicóloga de confianza. ¿Para qué? Porque hay veces que se tienen que llegar a acuerdos y tú tienes que estar bien centrado y centrada para saber qué es lo que realmente necesitas y poderlo transmitir.
Por último, también es importante atender a los factores claves sobre la vivencia y si hay hijos o hijas de por medio. Custodia, aspectos prácticos, todo esto hay que valorarlo también. Al final, todas estas acciones lo que nos proporcionan son una base sólida para afrontar el proceso de separación, brindando apoyo emocional, información legal y consideraciones prácticas cruciales para la fase inicial y sobre todo para adaptarte a esta nueva situación. Como sabéis, como os he dicho antes, yo trabajo a través de la terapia psicológica y brindo apoyo emocional para afrontar este cambio tan importante. Lo que os recomiendo es que busquéis a un profesional, a una psicóloga, a un psicólogo que os ayude mediante terapia psicológica a facilitar este proceso de adaptación y de aceptación, que a veces también es difícil, que os dé herramientas para gestionar el estrés y la ansiedad, que os ayude a mejorar la autoestima y el autoconocimiento, estrategias en la toma de decisiones. Esto es crucial porque hay muchas decisiones que se tienen que tomar y que cuando pasa el proceso y se ha firmado un acuerdo, se puede volver atrás, pero es mucho más complejo. Poder comentarlo no solamente con tu abogado o tu abogada que es más práctica, ¿no? Y va hacia el quid de la cuestión. Tienes que estar más conectado, conectada contigo mismo para poder enfrentarte a todo este proceso. Necesitas orientación, herramientas para superar el duelo, porque al final es un duelo importante, es una pérdida, y poder avanzar. Y con esto, aquí terminamos. Ya sabéis que podéis reservar vuestra cita. Abajo en la descripción del vídeo encontraréis cómo podéis hacerlo si necesitáis este apoyo emocional durante vuestro proceso de separación o divorcio. Aquí me tenéis. Así que, bueno, os deseo sobre todo mucha calma, mucha tranquilidad y mucho sosiego. Hasta pronto.